Estamos en Santiago, la noche del 23 de septiembre de 1973, dentro de la clínica privada Santa María. Un lugar que, en teoría, debía ser un refugio, un sitio seguro. Pero el ambiente allí estaba cargado de un silencio pesado, fúnebre, casi irreal. Sobre la cama se apagaba lentamente una de las mentes más brillantes del siglo XX. Y no era un paciente cualquiera. Era Ricardo Neftalí Reyes Basoalto, aunque el mundo entero lo conocía como Pablo Neruda. Solo unas horas antes, seguía completamente lúcido, hablaba con claridad, y con las pocas fuerzas que le quedaban, logró hacer una llamada urgente. Al otro lado del teléfono estaba Manuel Araya, su chofer, su hombre de confianza. Araya escuchó la voz de Neruda, débil, pero llena de pánico. «Araya, vuelve de inmediato», le dijo Neruda. «Mientras dormía entró un médico y me inyectó algo directo en el estómago. Una inyección en el vientre, sin ningún aviso previo, sin explicación médica, fuera de cualquier protocolo». Cada palabra atravesó el pecho de Araya como un cuchillo. Él y la esposa de Neruda salieron disparados hacia la clínica, pero ya era demasiado tarde. La puerta de la habitación 406 se cerró para siempre ante sus ojos. Pablo Neruda, el gran poeta del amor y la voz de la libertad, había exhalado su último aliento. El certificado de defunción fue expedido de inmediato. La causa oficial: agotamiento por cáncer de próstata. Una explicación que suena razonable. Triste sí, pero lógica para un hombre enfermo. Esa fue la versión que quedó registrada en todos los documentos y reportes. Pero no era la verdad. Era una mentira cuidadosamente construida. Esto no es la historia de una tragedia médica. Esto es en realidad uno de los crímenes reales más meticulosamente planeados de la historia reciente. Un asesinato político, oculto, disfrazado, casi perfecto, durante más de medio siglo. Y es además un misterio sin resolver. Uno que hoy vamos a empezar a desmontar. Si tú también crees que la verdadera historia no puede ser enterrada para siempre, suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita, porque nuestra búsqueda por la verdad comienza ahora. «50 años de silencio y al fin la verdad habló». ¿Por qué le arrebatarían la vida a un poeta? El 11 de septiembre de 1973 quedó marcado como un día de infamia en la historia de Chile. El cielo de Santiago fue desgarrado por el rugido de los cazas Hawker Hunter. El Palacio de la Moneda, símbolo de la democracia, fue bombardeado y envuelto en humo y fuego. El general Augusto Pinochet, un traidor a su juramento, lideró un brutal golpe militar. El presidente legítimo, Salvador Allende, gran amigo de Neruda, murió dentro del Palacio Presidencial. Ambos habían luchado por el mismo ideal: un Chile libre, justo, democrático. Pero bajo las botas del régimen dictatorial de Pinochet, ese ideal se convirtió en una sentencia de muerte. De inmediato, comenzó una operación de terror conocida como la Caravana de la Muerte. Miles de simpatizantes del gobierno derrocado fueron perseguidos, torturados y ejecutados, muchos de ellos dentro del Estadio Nacional, que se transformó en un campo de concentración a plena luz del día. Sobre esa nación aterrada, envuelta en sangre y silencio, Neruda era mucho más que un poeta. Era una bandera, un símbolo internacional con una influencia que el régimen no podía permitir. Su prestigio como Premio Nobel de la Literatura en 1971 le daba una fuerza única. Podía unir a la oposición dentro y fuera del país y transformarse en una voz imposible de silenciar. Y el régimen lo sabía, muy bien lo sabían.
Soldados irrumpieron en su casa de Isla Negra, su refugio más amado. Quemaron sus libros con brutalidad. Lo aislaron. Le cortaron toda conexión con el mundo exterior. Pero aún quedaba una esperanza. El embajador de México, Gonzalo Martínez Corbalá, había preparado un avión para llevar a Neruda al exilio. Una vez en suelo mexicano, se convertiría en el denunciante más poderoso contra los crímenes de Pinochet. Sería un enemigo imbatible. El vuelo estaba programado para el 24 de septiembre, y Pinochet no podía permitirlo. Un Neruda vivo, libre, en el extranjero, era 1000 veces más peligroso que un Neruda muerto. Así que el 19 de septiembre, una ambulancia lo trasladó a la Clínica Santa María, oficialmente para recibir atención médica más rigurosa antes del largo viaje. Pero Araya, su chofer, lo recuerda bien. Neruda pesaba 80 kilos. No estaba debilitado, ni en estado crítico. Hablaba con claridad. Estaba preparado para partir. La internación no fue más que una falsa medida de protección. Un paso calculado antes de un destino irreversible. Y entonces, la noche del 23 de septiembre, apenas un día antes de abordar el avión, Pablo Neruda murió. Demasiada coincidencia. Demasiado conveniente para una dictadura sedienta de control. Allí comenzó todo. Justo en ese momento, su muerte dejó de parecer natural. Tomó la forma de un asesinato. La última jugada de una partida política manchada de sangre. Y uno de los enigmas históricos más dolorosos de Chile acababa de nacer. En medio de un país sumido en el duelo y el miedo, hubo alguien que se negó a guardar silencio. Su nombre era Manuel Araya, el chofer. No era político, no era periodista, ni tenía un micrófono ni una columna en los periódicos. Solo era un testigo. Pero no cualquier testigo. Él era la pieza clave de todo este rompecabezas. Durante casi 40 años, Araya repitió su historia una y otra vez, sin cansarse, sin rendirse. Contaba con detalle la llamada que recibió aquel día a las 4 de la tarde. Hablaba de la urgencia en la voz de Neruda, del miedo que atravesaba el teléfono. Recordaba con absoluta claridad cómo él y Matilda, la esposa del poeta, estaban empacando maletas en casa. Todo listo para el viaje. Y de repente, el teléfono sonó. Neruda con voz débil le dijo: «Me han inyectado algo en el estómago. Siento que me arde todo el cuerpo». Después de esa llamada, Matilde le pidió a Araya que saliera a comprar unos medicamentos, pero fue una trampa. Agentes del régimen lo esperaban en la calle. Lo detuvieron. Lo llevaron directamente al Estadio Nacional. Ese lugar ya no era un estadio, era un centro de tortura, un infierno con gradas. Allí lo golpearon salvajemente, le dispararon en una pierna y lo hicieron por una razón muy clara: silenciar al único testigo. Mientras tanto, en la clínica se firmaba el certificado de defunción de Pablo Neruda. La causa: shock séptico. Durante años, el testimonio de Araya fue ignorado. Lo tacharon de fanático, de loco, porque claro, ¿quién le iba a creer a un simple chofer enfrentándose a los informes médicos y a todo el aparato de propaganda de una dictadura? Incluso Matilde, en medio de su dolor, terminó aceptando la versión oficial. Presionada, amenazada, sin salida. El caso quedó cerrado, enterrado. Pero Araya no se rindió jamás. Su testimonio fue como una pequeña llama, resistiendo la oscuridad durante décadas. Él era la voz viva de una verdad que nadie quería oír. Y si uno observa bien, su persistencia no venía solo de la lealtad. Era una lucha, una guerra personal para defender la memoria y el honor del hombre que había servido. Porque en una sociedad construida sobre mentiras, decir la verdad ya es un acto de rebelión. Araya sabía exactamente lo que había escuchado, y sabía que aquello era un evento inexplicable, a menos que se admitiera lo obvio. Lo que ocurrió fue un asesinato.
Así que esperó pacientemente el fin de la dictadura. Y no fue hasta el año 2011 que el Partido Comunista de Chile, con Araya como testigo clave, presentó una querella formal. Después de casi 40 años, la justicia al fin le prestó atención al chofer, y el caso por la muerte de Pablo Neruda se reabrió desde cero. El 8 de abril de 2013, bajo la dirección del juez Mario Carroza, el mundo entero contuvo el aliento. La tumba de Pablo Neruda en Isla Negra fue abierta. Delante de un equipo de expertos forenses internacionales, los restos del poeta fueron exhumados con sumo cuidado. Fue un momento solemne, un instante doloroso para todo Chile, porque remover el lugar de descanso de un símbolo nacional es un acto extremo, pero necesario. Era la única oportunidad que tenía la ciencia para descubrir la verdadera historia. Cada fragmento de hueso, cada diente, incluso la tierra dentro del ataúd, todo fue sellado cuidadosamente y enviado a los laboratorios forenses más avanzados del mundo. Había comenzado la investigación científica más grande de la historia chilena. En un inicio, los resultados fueron desalentadores. No aparecía ningún rastro de veneno químico común. Los escépticos aprovecharon la ocasión para burlarse. Dijeron que Araya se lo había inventado todo. Pero los científicos no se rindieron. Sabían que estaban buscando algo diferente, no un tóxico común, sino un arma biológica. Y así fue. En el año 2017, y con una confirmación aún más contundente en 2023, se hizo público un hallazgo que estremeció el planeta. Los investigadores encontraron algo que jamás debió estar en el cuerpo de Neruda. En uno de sus molares detectaron ADN de una bacteria letal, Clostridium botulinum. No era una bacteria cualquiera, no provenía del entorno, no era un contaminante accidental. Clostridium botulinum produce la toxina botulínica, uno de los venenos más poderosos conocidos por la humanidad. Ataca el sistema nervioso, paraliza los músculos, detiene el corazón y la respiración. El Comité Internacional de Expertos fue categórico. Ese tipo de bacteria no pudo haber llegado al cuerpo después de la muerte. Ya estaba allí, cuando Neruda aún vivía. Solo pudo haber sido introducida de forma deliberada, desde el exterior, a través de una inyección. Y eso encaja perfectamente con las últimas palabras que el poeta pronunció por teléfono. Aquella advertencia agónica, aquella denuncia desesperada. Este hallazgo no solo valida el testimonio de Manuel Araya, repetido durante casi medio siglo, lo transforma en una prueba científica irrefutable, en una pistola humeante. Ahora la muerte de Neruda ya no es un caso sin resolver sostenido por relatos. Es un documental de misterio respaldado por evidencia forense sólida como el acero. La ciencia habló en nombre del que ya no podía defenderse, y lo que reveló fue aterrador. Quien cometió este crimen lo hizo con una frialdad escalofriante. Usó un arma biológica precisamente porque era indetectable. Porque en 1973, ningún análisis rutinario podía detectar algo así. Querían eliminar a Neruda, pero también querían borrar cualquier huella. Querían que su muerte pareciera natural. Querían que su asesinato fuera un misterio sin respuesta. Y durante décadas lo consiguieron, hasta que la verdad volvió a salir a la luz. La ciencia logró identificar el arma del crimen, pero el caso aún está lejos de cerrarse. Porque queda la gran pregunta sin respuesta. ¿Quién fue la mano que aplicó la inyección letal? Manuel Araya aún recuerda que Neruda mencionó a un médico de acento extraño, alguien que se hacía llamar Price. Pero cuando se revisaron todos los registros de la Clínica Santa María, no existía ningún médico con ese nombre. Está claro, Price no era una identidad real, era un alias, un nombre clave para una operación sucia. Las investigaciones más profundas apuntaron rápidamente a un sospechoso central, Michael Townley, un exagente de la CIA, un asesino a sueldo, que luego trabajó para la DINA,
la policía secreta de Pinochet, un experto en venenos, en métodos silenciosos y letales. Townley fue quien fabricó gas sarín para asesinar a opositores políticos. Entonces, ¿era Price su alias en esta operación? No sería la primera vez que se usaba esa estrategia. Un dato escalofriante salió a la luz años después. En 1982, Eduardo Frei Montalva, expresidente de Chile y crítico del régimen, murió también en la Clínica Santa María. Ingresó por una cirugía menor y terminó muerto de forma repentina, misteriosa. Y en 2019, la justicia chilena determinó oficialmente que la muerte de Frei fue un asesinato. Mismo lugar, mismo patrón. Transformar un centro de salud en una trampa mortal. Lo que eso reveló fue la existencia de una red organizada de eliminación, un sistema de asesinatos encubiertos, operando desde adentro de hospitales, lugares donde la gente busca cuidado, esperanza, vida, convertidos en escenarios de horror. El doctor Sergio Draper, quien estaba de turno la noche en que Neruda murió, ofreció declaraciones inconsistentes. Al principio lo negó todo. Más tarde reconoció que hubo un médico desconocido que ordenó la inyección. Esa contradicción deja dos opciones. O fue cómplice, o habló bajo amenaza, con miedo por su vida y la de su familia. La red de implicados es complejísima, desde personal médico presionado hasta espías y autores intelectuales. Y entonces, ¿de dónde vino la orden final? Todas las pruebas circunstanciales y los análisis históricos apuntan en una sola dirección, hacia un solo hombre, el dictador Augusto Pinochet. Solo él tenía el poder, solo él tenía el motivo. Eliminar a Neruda no fue solo un acto de censura, fue un golpe brutal, un mensaje dirigido al mundo entero. Nadie está a salvo. Y sin embargo, encontrar una orden escrita, firmada, después de 50 años, es prácticamente imposible. Ese es el último muro que la justicia aún no ha logrado derribar. La verdadera historia, desde el punto de vista científico, ya ha sido revelada, pero legalmente sigue siendo un enigma histórico sin resolución final. La historia de la muerte de Pablo Neruda no es solamente un caso sin resolver. Es mucho más que eso. Es una batalla de medio siglo entre la verdad y el olvido deliberado. Todo comenzó con una voz debilitada al otro lado de un teléfono. Una advertencia desesperada. Un testimonio que durante años solo fue sostenido por el coraje y la perseverancia de un chofer. Y al final, fue la ciencia la que habló. Una verdad irrefutable escondida en una muela. Un dato microscópico que lo cambió todo. Este caso es un documental de misterio, trágico. Un reflejo brutal de hasta dónde puede llegar una dictadura para silenciar a un hombre. Porque sí, tal vez lograron matar al poeta, pero jamás pudieron matar su legado. Su voz todavía resuena, con fuerza, con dignidad, en cada rincón del mundo. Y entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja esta historia? Que la verdad tiene vida propia, una vida poderosa. Aunque intenten enterrarla con mentiras, aunque pasen décadas, aunque usen el miedo y el silencio como armas. Mientras haya una sola persona que recuerde, la verdad siempre encontrará su camino de regreso. Tal vez la justicia para Pablo Neruda aún no ha llegado del todo, pero el juicio de la historia, ese sí que es implacable y nunca olvida. Hoy el mundo ya lo sabe. Pablo Neruda no murió por enfermedad. Lo asesinaron, fríamente, sin piedad. Y solo eso ya representa una victoria inmensa para la verdad. También es una advertencia, un recordatorio de que nunca debemos aceptar sin cuestionar esos eventos inexplicables que el poder intenta encubrir. Tenemos que escuchar a esas voces solitarias, porque a veces, en su aparente insignificancia, llevan las llaves de toda una historia.
Este caso todavía guarda secretos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el papel de quienes estaban en aquella clínica? ¿Crees que aún hay oportunidad de que la justicia se cumpla? Déjanos tu comentario. Cada opinión cuenta y cada palabra ayuda a mantener viva esta historia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin resolver. Nos vemos muy pronto en el próximo misterio de la historia.